Hola amigos, sean todos ustedes bienvenidos a una noche más, o sea, a un capítulo más. El día de hoy vamos a hablar de una religión un tanto interesante, como ya lo vieron en el título. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre el satanismo, pero sin más que decirles, comenzamos con el podcast. Hola, sé bienvenido a esta noche de terror y suspenso. Nosotros seremos tus anfitriones esta noche. Para una mejor experiencia te recomendamos usar audífonos. Somos los verdugos paranormales. Bien amigos, pues como todas las noches tenemos de compañía a nuestro compañero Sosa. Muy buenas noches amigo Sosa, ¿cómo estás? Hola amigo, buenas noches. Muy bien, un poquito atareado, pero muy bien hermano. ¿Tú cómo andas? Yo bien, güey, ya pues pensando en qué pendejada gastar mi tiempo ahora, güey, porque ya sabes que hashtag cuarentena. Y pues aquí andamos, güey, ya sabes, güey. Con nosotros aplica la de hashtag cuarentena un año. Pues mira, le andaba diciendo acá a la banda que vamos a hablar acerca de pues una religión que pues es muy interesante y muy hablada, que sería la religión del satanismo. Igual como lo hicimos cuando hablamos en el tema de la santería. Queremos aclarar que vamos a hablar con todo el respeto del mundo acerca de esto. Nosotros, como ustedes saben, estamos aquí para darles de información y para entretenerlos. No estamos aquí para burlarnos de las creencias de la demás gente. Pero pues yo creo que ya es un momento para empezar, ¿no? Claro que sí, amigo. Este, pues me toca empezar a mí, ¿no? Sí, amigo, dale. Perfecto. Como dice mi amigo, hoy vamos a hablar del satanismo. Igual lo vuelvo a repetir, se vuelve a aclarar todo esto es con respeto, sin ninguna falta de respeto. Que se sepa que esto nada más es informar. A lo mejor aquí pues le llamó la atención esto, ¿no? Entonces, pues, empecemos. ¿Qué es el satanismo? El satanismo abarca número de creencias relacionadas y fenómenos sociales. Comparte las características de símbolos que incluyen veneración y admiración por Satán, ya sea por Satán o por figuras similares. Los grupos modernos satánicos son esos que aparecieron aquellos después de los 60 por ahí así, son diversos, pero hay otros en tendencias muy importantes que se pueden ver como satánico tradicional o teísta y satánico ateísta. Los satánicos teístas verán a Satán como un dios supernatural. Por el contrario, los satánicos ateos, que son los ateístas ya mencionados, se consideran a sí mismos ateos y veneran a Satán simplemente como un símbolo de los rasgos de los seres humanos. Esta categorización del satanismo, que puede ser categorizado de otras formas, por ejemplo, tradicional contra moderno. Bueno, que sigamos. Esta categorización del satanismo no ha sido adoptada necesariamente por los satánicos en sí, quienes generalmente no especificarán a qué tipo de satánicos están adheridos. Algunos satánicos creen en Dios en sentido de fuerza motriz, pero al igual que los satánicos ateos, todavía se adoran a sí mismos, debido a la creencia deísta de que Dios no desempeña ningún papel en las vidas mortales. Esto que les acabo de decir es algo concreto de qué es lo que es el satanismo. Les apuesto que a lo mejor muchos no sabían que en esto del satanismo pues habían creyentes como tal y pues no creyentes como tal, pero eran parte de la religión. ¿Tú qué opinas de esto, amigo Alex? ¿Cómo, cómo lo escuchaste? ¿Tú tenías un conocimiento? ¿Te vas enterando? Cuéntame. Fíjate que yo sí no tenía la más mínima idea que gente que practicaba pues el satanismo y al mismo tiempo creía en Dios de alguna u otra forma, ¿no? Yo tenía entendido, creo que como muchos de los que nos están escuchando tal vez, pues que los satánicos eran esta religión que hacía ritos, de que hacía invocaciones y todo este tipo de situaciones, ¿no? Precisamente porque creo que todo esto o esta cultura del satanismo pues nos lo han traído desde películas del cine o en historias de terror tan solo, ¿no?
Entonces es por esto que pues yo tenía como que muy presente y muy grabado como de que pues un satanista es alguien que hace ritos con demonios, con el mismo diablo y no sé, hace pues sí, conjuros y todo este tipo de situaciones. Te digo que tal vez sí mucho de esto estaba influenciado por muchas películas que he visto de terror, que creo que muchos conocemos que basan la misma como cronología, hablando en cosas satanistas, obviamente, de que, pues, no sé, la película empieza con una maldición o con algo así, pues no sé, o sea, te digo que al menos yo no sabía esto de que había, pues, gente que practicaba esta religión y que, pues, a pesar de todo, pues, creía en Dios de alguna u otra manera, pero creía en él. Entonces, pues sí está un poco curioso, ¿no? Sí está curioso y llama mucho la atención, ¿no? Pero como dices, o sea, siempre lo hemos relacionado de una o de otra forma, ¿no? Así es, te digo que pues como muchos yo lo, lo relaciono, te digo que a esto a estas personas que obviamente sí, por lo que estoy investigando, pues sí se hacen este tipo de rituales y todo, y todas las cosas, pero, o sea, más allá de eso, te digo que yo no sabía esto de lo de Dios, ¿no? Que de alguna u otra forma, o sea, creen en su existencia, por así decirlo, ¿no? Sí, o sea, creen más que nada porque, ¿cómo te lo explico? Bueno, aquí mismo dice, mira, dice que algunos satánicos creen en Dios en el sentido de fuerza, o sea, no como tal. O sea, sí, Es de alguna tan, este, vez. sí. Entonces te digo que pues es algo que yo no sabía, o sea, insisto, yo pues pensaba que era gente que se apartó de la religión del cristianismo y esto y pues como bien dijiste, pues ateos, ¿no? Sí hay. De alguna u otra forma pues creen en algo, ¿no? A pesar de que sean ateos, pues creen en algo. Algo muy curioso, aquí tengo un dato muy curioso, te lo voy a compartir. Dice, el término satanismo deriva del francés. En el siglo XVI fue común su uso entre grupos cristianos rivales para referirse unos a otros. Por ejemplo, lo usaron autores católicos en referencia a los protestantes y viceversa. En este contexto se hablaba del uso de satanismos en sus doctrinas en forma similar a cómo se hablaba de herejías, es decir, no tanto como una adoración consciente al diablo, sino como una doctrina equivocada. Hasta en tiempos posteriores se empezó a utilizar para referirse formalmente a adoradores del diablo. Ese es un dato muy curioso que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí y quise ponerlo porque, o sea, antes se ocupaba el término satanismo, sí, pero no como tal, sino que ya con el paso del tiempo se fue, pongamos, vamos a decirlo, se fue formalizando más y se fue pues adentrando más hacia a esta nueva religión. Sí, claro, porque pues como te digo, son muchas situaciones que implicaban pues referirse a esta palabra, por así decirlo, ¿no? Por todo este tipo de personas que practicaban este tipo de cosas. Ahora, otra cosa bueno, que ahora yo les voy a platicar un poco, es que no sé si ustedes sepan, pero pues como bien dije, en películas, en historias de terror o mismamente en una iglesia satánica que existe actualmente, que más adelante hablaré de ella, pero justamente se habla acerca de la cruz invertida y pues como que la creencia o el poder que la gente le ha dado. Pero pues en este caso hay cuestiones de que tal vez la gente sabe, ¿no? De que, pues, tiene también un significado en el cristianismo, de hecho, porque de hecho la cruz invertida podría decirse que también se llama como la cruz de San Pedro o cruz patrina, que es un símbolo religioso de múltiples significados. Que la cruz era un instrumento de ejecución usado por los pueblos antiguos en el cual fue ejercido Jesucristo, por lo cual al estar invertida adquiere distintos significados. Por ejemplo, como les digo, tiene un significado también pues en el cristianismo y todo esto. De hecho, uno de los papas, no recuerdo bien cuál era,
pero en su silla, no sé cómo, si decirle silla, trono, no sé cómo decirle, pero en la parte de atrás tenía una cruz invertida. Muchas personas le empezaron a decir como que era como satánico o algo así, ¿no? Pero en realidad es que simboliza la forma en cómo el apóstol San Pedro en Roma, como en el año 64, que a pesar de no haber sido totalmente verídico, históricamente verídico, se ha aceptado lo que en la antigüedad se escribió al respecto. Cuando los romanos capturaron a San Pedro, lo llevaron al monte para ser crucificado, alegando no ser digno para morir como su maestro, que pues como todos sabemos, pues fue Jesús de Nazaret. Pidió ser crucificado al revés, o cabeza abajo. Por esta razón, cruz invertida se representa como un símbolo de humildad, dando como orígenes, eh, dando tal orígenes afirmativos, ¿no? Por ese motivo, la cruz invertida aparece en la silla papal de la que te estoy diciendo. Pero pues obviamente, como bien les digo, pues como que se fue transformando, por así decirlo, que en este caso del satanismo, pues también fueron pues adquiriéndola, ¿no? Por ejemplo, la cruz invertida es considerada también dentro de los signos del satanismo. El rito satánico es una contraposición del cristianismo. En sus misas negras tratan de redefinir las misas católicas y frecuentemente varían el orden de sus ceremonias. Utilizan sus símbolos de forma diferente y entre ellas la propia cruz. Para ello suelen simplemente girar un crucifijo con la imagen de Cristo rotada de cabeza hacia el suelo, dejando de este modo una cruz invertida. También adquiere popularmente la representación, perdón, rechazo a la figura de Jesús de Nazaret. Es común que la cruz al revés sea utilizada como un símbolo del ateísmo, perdón, del humanismo, de lo oculto y lo satánico, que es justamente lo que estamos hablando, aunque también depende del contexto del uso de dicha cruz. Por lo tanto, cuando el símbolo se utiliza para un entorno de la iglesia, es probable que sea una referencia a San Pedro y a la forma de su muerte. En otros contextos, la cruz invertida es a menudo un símbolo anticristiano. El ex baterista de Black Sabbath, Bart, sugirió que el uso de una cruz invertida en la manga interior de su álbum debut, de su sello Vértigo, puede haber sido una estratagema, perdón, para ganar un malentendido de la naturaleza del grupo. De hecho, muchas películas de terror usan cruces invertidas como parte de sus imágenes y marketing, que especialmente si la película involucra temas demoníacos, que es justamente de lo que de lo que estaba intentando hablarles a ustedes, de que, pues creo que el cine fue un gran punto de influencia en que la cruz invertida, pues, sea muy reconocida como un símbolo satanista, ¿no? Que te digo que, por ejemplo, y hasta en series, actualmente la serie que se me viene ahorita es la de Sabrina, el mundo oscuro de Sabrina, que está en Netflix, está muy buena, por cierto. Sí, sí está muy buena, sí está muy buena. O pues incluso ahí pues se habla de una niña que es como, bueno, no les voy a contar para no hacerles spoiler de la serie, pero pues se ocupan mucho pues este símbolo, ¿no? El hecho de voltear una cruz, de tener crucifijos volteados y todo este tipo de símbolos. Igualmente se ha visto en películas como El Exorcista, pues en diferentes tipos de películas, ¿no? Que es como una versión a Jesús. Como bien dice el texto que acabo de leer, pues como que puede adquirir diferentes significados el hecho de tener una cruz invertida, siempre y cuando la uses en qué contexto. Si, no sé, si una persona pues muy creyente y así la ocupa como para decir, no, pues yo tampoco soy digno como Jesús o algo así, pues entiende que es en el cristianismo, ¿no? Pero si estamos hablando de una persona, no sé, que tú ves que se viste todo de negro, güey, y todas esas cuestiones, ¿no? Que ocupe una cruz invertida, pues también pues sí te pones a dudar, ¿no? Si es más en en el ámbito de usarla por el cristianismo o en el satanismo, ¿no? ¿Cómo ves este pedo, Sosa? Te voy a ser súper honesto, yo sí desconocía un poco esto de la cruz invertida. Se vuelve a tocar el tema, ¿no?
¿Qué es lo que muchos piensan cuando ves una cruz invertida? Dices, no manches, no sé, es algo malo, es el demonio, es el diablo, como lo quieran llamar. Pues tú te imaginas luego a qué es eso, ¿no? Sin embargo, pues ya aquí se dio una definición, vamos a decirlo, completa del que el uso de una cruz invertida no fue tanto como por un satanismo, sino que fue por, pues ahora sí como dicen, ¿no? Serte diferente a los demás, ¿no? También. Pues de hecho, se podría decir que sí, güey, porque cuando pues salió esta serie de que te dije que de Sabrina y pues como que quería sentir único y detergente, güey, y hasta me compré un collar así, güey, pero ya después dije, en él, falta de respeto y mejor me lo quité, güey. Sí. Pero de igual manera, pues sí, te digo que son muchos factores los que pues influyen en el uso de una cruz invertida, ¿no? Te digo que pues para muchos puede significar siempre, pues el hecho De de, algo que tenga que ver con, de algo. pues, sí, no malo, no malo. En este caso manejémoslo como algo que tenga que ver con esta religión. De todos modos, pues te digo que pues es la forma de pensar de muchos, como que el satanismo. O sea, sí, o sea, dicen que pues, el satanismo es Por eso malo y yo me represento como pues algo malo, ¿no? Te digo que pues muchas de estas pues collares y todo esto pues lo puedes ver más como que, ¿cómo decirlo? Como aborrecido, como más odiado, pues es por la gente mayor, ¿no? Que no puede verte con un collar de estos porque luego te empieza a criticar y te empieza a decir que pues que si crees en el diablo y este tipo de cuestiones, ¿no? Que al final de cuentas, pues como te digo, todo depende de la percepción que le des a tu dicho collar o a la forma en cómo portas eso, pues te digo que pues puede cambiar su forma de parecer, ¿no? Porque te digo que inclusive lo he visto en ropa, güey, que símbolos satánicos y todo esto, pues mucha gente lo ocupa y ni siquiera saben qué están pues usando, ¿no? Incluso sí. lo llegan a ocupar pues bandas de rock, como bien leímos del baterista de Black Sabbath, pero te digo que muchos de ellos lo hacen por marketing o porque pues literalmente les gustó el símbolo y lo quisieron implementar en el logotipo de su banda o algo así por el estilo. Te digo que pues como repito, pues todo depende de la percepción que le quieras dar a la simbología que estés ocupando. Sí, ¿no? O algo pues un poquito más sencillo, ¿no? O más para explicación un poquito más concreta. Aquí aplica la de si me gusta cómo se ve, me lo compro, me lo llevo. Para más fácil, o sea, sin importar lo que sea, sin que tú sepas qué es lo que sea, si a ti te está gustando y te lo quieres llevar, te lo llevas. Pues sí, güey, te digo que ahí ese aspecto lo comprendo un poco porque digo que me volví loco con esa pinche serie de la de Sabrina, güey, que tanto que quise comprarme un collar como para que salía en las... pero, pues digo que, pues justamente por prejuicios y todo este tipo de situaciones, pues mejor decidí, pues ya, ¿sabes qué? Pues no lo voy a usar y así, güey, porque te digo que pues mucha gente se enfoca en que es malo, ¿no? O sea, yo lo hice, Sí. yo lo hice en el sentido de que, güey, no mames, me mama la serie y pues quiero algo como que, ¿no? O sea, yo jamás lo hice en el sentido de que, no mames, me voy a convertir en esta religión, me voy a pasar a esta religión, o sea, porque en realidad no. Entonces, te digo que sí, todo depende mucho de la percepción que le des a la simbología que, bueno, no hablemos de la simbología en general, hablemos de la cruz, que te digo que pues incluso un papa o no sé si esa silla siga en la actualidad, pero digo que un papa se sentaba mucho en esa y porque digo que pues en el ámbito del cristianismo pues esta hablaba de unidad, justamente como lo estaba leyendo y lo vuelvo a repetir, pero pues de todos modos te digo que influye mucho el ámbito en cómo veas esta cruz, ¿no? Sí, ya depende de vamos a decir, de la percepción de cada quien, ¿no? Sí, te digo que es que yo siento que las personas que más pueden juzgarte por usar accesorios o Es una persona adulta. ser una persona mayor más que nada, porque no sé si te has dado cuenta que mucha gente mayor, pues cuando, pues valga la redundancia, pues cuando ya es muy mayor, pues como que es gente que se apega más a la iglesia y a Sí. situaciones, ¿no? Entonces yo creo que por aparte, pues yo creo que es más de esa generación, por así decirlo, que es más aborrecida este tipo de situaciones, porque te digo que
Yo incluso tenía muchas playeras de una banda que se llama Slipknot, de hace un chingo tengo esas playeras, güey. No, sí hace mucho. Pero pues esa lo que tiene es que tiene una representación como la estrella del satanismo, güey, pero con más, como son 9 integrantes, pues tiene 9 picos en vez de tener que eran 5, ¿no? Sí, son 5 picos. ¿Son 5 o son 6? No, son 5 picos, güey. Ah, ok. El chiste es que no podía ponerme pues esta playera o así, porque luego como de que, no mames, adoras al diablo y todo este tipo de situaciones, ¿no? Porque te digo que son muchos símbolos que han sido ocupados por bandas de rock metal principalmente. Te digo que sí, inclusive, no sé si sabías tú, amigo Sosa, pero incluso Marilyn Manson es como papa o sacerdote así de la iglesia satánica, que en unos momentos vamos a hablar de ella. Y te digo que pues son cuestiones muy raras y que sí sacan de onda, ¿no? Eso de Marilyn Manson, neta, eso no lo sabía. Apenas hasta el día de hoy me voy enterando. Te digo que de hecho mucha gente se fue en contra de él por esta situación. La persona que lo hizo papa, por así decirlo, de su iglesia satánica, en unos momentos más adelante voy a hablar acerca de esta persona, pero te digo que pues esta persona se le acercó a Marilyn Manson, ofreció ser pues este cargo, ¿no? Como de, creo que, es que no me recuerdo cómo se llama el nombre en específico, pero algo importante en la iglesia satánica. Y pues te digo que Marilyn Manson pues inmediatamente fue tachado de satanista y todo ese tipo de situaciones, que de hecho pues no es raro, porque creo que en el mundo del rock y el metal muchas de las bandas favoritas de muchos pues creo que han pasado por esa etapa, si no es que siguen en la etapa de que mucha gente, como insisto, gente mayor, pues la tacha de satanistas y todo esto, ¿no? Una banda que me recuerda mucho a esto, así saliendo un poquito de tema, es la banda Ghost, pues por sus canciones y por el personaje principal, que es un papa como si fuera de iglesia negra, y pues no sé, como que siento que es la banda más atacada por ser satanista, por así decirlo. Pues sí, pero aquí igual se regresa a lo mismo. Muchos lo ven pues por un lado malo, otros lo ven por un lado pues no como malo ni como bien, pero pues como algo normal. Entonces, pues ahí sí ya no, nosotros no podemos decir nada porque es la opinión y de cada quien. Pero ahorita que estabas tocando tantito el tema de lo de pues las iglesias y todo, ¿qué te parece si le damos una introducción a lo que son las misas negras? Claro que sí. ¿Quieres escuchar? A ver, pues ya sabes que el podcast es tuyo y mío, entonces pues te cedo los micrófonos a ti, amigo. Va, entonces vamos a darle inicio con esto de las misas negras. Antes de empezar otra vez, cabe aclarar que es con todo el respeto, no es con burla ni nada, entonces pues a darle. Les voy a dar un pequeño concepto de qué son las misas negras. Se denomina misa negra a la ceremonia que emula a la misa católica. Comúnmente es considerado como un ritual de culto a Satanás y como la parodia a la misa cristiana. En general, se denomina a un conjunto de rituales de posible trascendencia mágica, que se celebran por grupos de personas afines diversas creencias, siendo vinculada principalmente con el satanismo y la magia negra. Su origen es discutido, dependiendo de las creencias de sus participantes, habiéndose encontrado indicios de su existencia desde inicios de la era cristiana y fue investigada por distintas personalidades, tales como Aleister Crowley. Vamos es que no sé cómo se pronuncie sinceramente, pero vamos a tratar de pronunciarlo como tal. Eliphas Levi e incluso el conocido satanista moderno Anton Szandor LaVey. Ese es un concepto muy, muy resaltante de lo que es una misa negra. O sea, si ustedes buscan qué es una misa negra, eso es lo primero que les va a salir porque es lo que más resalta.
menciona un poco más o menos de cuándo es que empieza todo esto. Y acabamos de escuchar que esto se da más o menos cuando empieza la iglesia cristiana también. No encontré una fecha como tal, pero en este preciso momento les voy a dar la definición. Dice, la misa negra es un ritual sacrílego en el que la misa cristiana se ofrecía al revés. Ceremonia esotérica satanista consiste en una misa ofrecida al diablo que interviene todos los signos cristianos por signos satanistas. Y en lugar de consagrar el pan y el vino, se consagra la sangre de un animal y o en ocasiones una criatura humana ritualmente sacrificada. ¿En qué consiste una misa negra? Una misa negra consiste y es conducida por un sacerdote, quien dirige un discurso a sus feligreses. En ella se exaltan los valores satanistas como la libertad total de voluntad, una sexualidad sin restricciones y todo tipo de actos que conduzcan al placer de los sentidos y el espíritu. Muchas veces, las figuras de los santos de la religión católica son alteradas de manera obscena para burlarse de ellos. En términos generales, las misas negras tienen el objetivo de insultar a Dios y exaltar la figura del mal, la prevención y el libertinaje. El lugar donde se lleva a cabo estas celebraciones está decorado con velas, cirios, una estrella de 5 puntas con la figura de una cabra en medio, que a esa se le conoce como el sello de Baphomet, cruces invertidas, como lo mencionamos hace rato. Perdón que te interrumpa, pero de ahí aprendí un poquito y se llama Baphomet, güey. Ok, mira, yo no sabía, pero Baphomet, güey. es Baphomet, que es la estrella con 5 picos que hace rato mencionamos. Igual se hace uso de las cruces invertidas que igual también mencionamos, cálices con vino, una espada y figuras femeninas vestidas de monja o completamente desnudas. En su mayoría, los asistentes acuden con ropas negras y como parte de celebración al placer y el cumplimiento de voluntad se consumen de manera habitual pues drogas, ¿no? Todo el mundo se droga en una misa negra, como aquí lo dice. Otro de los aspectos más recurrentes en este tipo de celebraciones son las exaltaciones a la sexualidad sin límites. Aquí se habla de práctica de orgías en medio de las misas negras. Pues finalmente los adeptos a la iglesia de Satán fue creada en 1966 en San Francisco, California, por el Papa Negro Anton Sandor Lavey, que fue el que les mencioné hace rato. Buscan vivir una existencia sin restricciones, basadas en una de las 9 afirmaciones satánicas, como aquí mismo lo dice. Algo muy curioso que me llama mucho la atención es esto. Dice, Satanás representa la indulgencia en el lugar de abstenencia. Satanás representa la existencia vital en lugar de los inútiles sueños espirituales. Satanás representa la venganza, un lugar de representar la otra mejilla. Satanás representa al hombre en cuanto no es más que otro animal, alguna vez mejor, pero más frecuentemente peor que aquellos que caminan en 4 patas. Satanás representa a todos los llamados pecados, en la medida en que llevan gratificación física, mental y emocional. Aquí yo, pues, básicamente te di un concepto de qué es la misa negra, una definición y dónde se llevan y qué se utilizan. Bueno, sí que se utiliza para llevar a cabo una misa negra. Esto último que te leí me llamó mucho la atención porque es algo que vamos a decir que es como un lema que ellos ocupan para adoración a Satán, los que ya hacen misas negras. Siempre dicen esto. Yo sí, pues sí, la verdad me llamó mucho la atención porque pues básicamente lo que acabamos de escuchar quiere decir que Satanás en esa religión lo es todo. ¿Qué opinas tú al respecto de esto, amigo? Pues nada más 2 puntos que te quería decir. Hace unos momentos cuando estabas leyendo tu información dijiste que el Baphomet era la estrella y no, güey. El Baphomet es la figura de la cabra que, bueno, es como una persona con cabeza de cabra. Ese es el Baphomet, güey. Y el nombre de la estrella es pentagrama, güey.
Nada más ahí esos puntitos que te quería pues dar un poco en los que te equivocaste. ¿Qué crees que cuando estaba buscando la información, sí me salió una imagen de pues esta persona con cabeza de cabra y en la parte de atrás a la altura de la cabeza estaba la estrella de cinco picos que, ¿cómo me dijiste que se llama? Pentagrama, güey. El pentagrama. Entonces yo por eso, o sea, ven cómo esto es como una cronología, yo lo relacioné y estaba mal. Sí, te digo O sea, que aquí está un claro ejemplo. en sí, la figura de la cabra, si te das cuenta, las orejas, la barba de la cabra y los cuernos, pues son como hacer referencia al pentagrama este que te estoy diciendo. Te digo que sí, efectivamente la estatua del Baphomet es un hombre o una especie de híbrido entre hombre y cabra. Justamente como dices, en la frente de esta tiene el pentagrama, pero te digo que pues son cosas totalmente distintas, pero que tienen que ver con, pues, con lo mismo que es el satanismo, pero sí, pues un poquito ahí te equivocaste, pero pues como bien dijimos, pues todo esto es para informar y para acerca del tema, ¿no? Pues siguiendo con lo que dijiste, pues sí, efectivamente, creo que esta es otra situación que todos sabemos. Igualmente lo repito, creo que muchas veces por películas, el hecho de las orgías y de que pues todo vale, por así decirlo, todo es libertinaje. Igualmente, insisto, todos estos temas o algunos de estos temas toca la serie esta que digo de Sabrina, que realmente pues hacen ritos o quizás en los que terminan en orgías, y pues literalmente es todo con todo, o sea, Sí, como caiga, por así decirlo. ajá, o sea, pues como bien dije, pues todo se traje, ¿no? Igualmente, algo curioso que al igual que pues que la religión del cristianismo, pues igual esta religión tiene su Biblia. Eh, Igualmente, pues fue creada un poco después de todo esto de llamar satanistas y todo esto, pues obviamente fue creada un poco después. Pero, pues, ¿qué les parece? Escuchamos un poquito acerca de esta Biblia, ¿no? Realmente tiene, pues, muchas cosas interesantes y justamente también tiene mandamientos, güey, esta Biblia. Igualmente que en el cristianismo, ¿cuántos mandamientos son, güey? Creo que son 10. Si no mal recuerdo, también son 10, pero resulta que esta tiene 11 mandamientos, güey. O sea, tiene uno más. Ajá. Entonces, pues vamos a leer un poquito, ¿no? Te escuchamos. Pues bien, amigos. La Biblia satánica, también conocida como la Biblia Negra, es una obra de tipo filosófico religioso escrita por Anton Sándor Lavey, quien fue fundador de la Iglesia de Satán y más popular exponente del satanismo contemporáneo. Es una obra que contiene fundamentos ideológicos, ensayos y rituales satánicos, en los cuales fundamenta las bases de la Iglesia de Satán, movimiento existencialista que LaVey iniciaría en 1966. Fue publicada en el año de 1969 por A. Books, un sello de HarperCollins Publishers, escrita originalmente en inglés y traducida posteriormente a varios idiomas, incluido el español, cuya última traducción fue realizada en el año del 2008 a cargo de Esther Valverde. Esta obra, Anton Sándor Lavey, trata en su generalidad acerca de la filosofía satánica contemporánea, extrayendo sus fundamentos y principalmente del existencialismo de Friedrich Nietzsche. Es que realmente no sé cómo se pronuncia, entonces una disculpa ahí, pero de que muchas veces hace citas textuales que menciona la Biblia satánica, incluyendo parte de los aforismos nietzschenianos de obras como Aurora, La Gaia Ciencia y Más allá del bien y del mal. Las influencias de Sándor Lavey emanan asimismo de escritos ocultistas, incluyendo cierta filosofía de Aleister Crowley, de quien, aunque de sus textos reniega y hasta acusa de impostor, recoge una gran cantidad de ideas. La portada de la última edición del libro es de pasta rígida. Ciertas ediciones incluyen una cubierta de papel con la forma de una bóveda
con inscripciones y figuras góticas, en cuyos extremos horizontales constan de golpeadores con una forma de demonios. En el centro superior de la portada del libro, dibujada una estrella de 5 puntos ensangrentada, que es el que les acabo de decir que es en pentagrama, apareciendo debajo la inscripción Anton Sandor Lavey y debajo la Biblia satánica negra. Entonces, ¿cómo ves? Pues aquí por lo que estuvimos escuchando, este Sandor Lavey fue quien escribió, ¿no? La Biblia satánica. Efectivamente, como te digo que es que no recuerdo si fue él o fue otra persona que escribió la Biblia satánica en una noche, güey, de que literalmente le pidieron escribir, o no me acuerdo si fue para el cristianismo, pero terminó escribiendo una Biblia satánica. Realmente de esto ya lo estoy sacando un poco al aire porque justamente ahorita que estaba leyendo todo esto me acabo de acordar, pero es una leyenda, por así decirlo, de una persona que propuso escribir la Biblia de un día para otro, literalmente con miles de páginas, y no es que exageré y son cientos de páginas, pero de todos modos era muchísimo para escribir en una sola noche. Y pues esta leyenda cuenta que esta persona pues recurrió a hacer un pacto con el demonio, donde le pidió eh, pues las fuerzas o la posibilidad de que este reto fuera cumplido, de escribir el libro de un día para otro. Y este libro pues es histórico porque pues existe, es un libro como de no sé cuántos centímetros, pero realmente es muy grande, muy, muy, muy grande. Cada una de estas páginas están escritos ritos y pues muchas otras situaciones en las cuales en una de las páginas hay un retrato de Satán, que se cree como que es la forma más parecida que se puede encontrar, debido a que te digo que pues muchas personas lo veían imposible porque realmente era imposible escribir un libro de una noche para otra, y justamente le habían dado como una hora exacta en la que tenía que entregar este libro. Entregó a la hora en la que tenía que entregarla, y pues te digo que a fecha de hoy pues es como que un libro o una Biblia histórica en la que pues no me acuerdo en qué museo está, pero creo que está en un museo o está en uno de estos recintos únicos en los que te digo que pues justamente se ven pues escritos algunos en latín, y pues como te digo pues no recuerdo muy bien si fue esta persona o fue otra, que creo que fue otra, pero pues te digo que igualmente son hechos muy, muy impactantes e interesantes, ¿no? ¿Qué crees que ahorita, así ahorita justamente me llama mucho la atención? Porque si te das cuenta, tanto como tú como yo lo mencionamos demasiado a este Anton Sandor Lavey, buscando, dice, fue un escritor y músico estadounidense de ascendencia judía, ícono dentro del satanismo y la cultura popular por ser el fundador de la Iglesia Satán y también por ser proclamado como el Papa Negro. Escribió varios libros, entre ellos la Biblia satánica. Entonces sí fue él quien escribió. Y es que no recuerdo bien, entonces si ahorita en lo que pues nos das tu opinión yo puedo encontrar un poco esa historia, pues qué mejor, ¿no? Porque, o sea, sí, a mí me llamó muchísimo la atención que lo hayamos mencionado. Pues aquí fue un poquito de su biografía, de quién era Anton Sandor Lavey. Era un escritor de descendencia estadounidense. Sus padres no eran de nacionalidad estadounidense. No menciona, pero dicen que eran, vamos a decirlo, emigrantes. Creo que su mamá era ucraniana y su papá era ruso. No sé muy bien, la verdad. No, no están dando un dato exacto. Pero lo que sí está muy recalcado es que escribió varios libros, entre ellos la Biblia satánica. Los otros títulos están en inglés, que es el cuaderno del mal y la hora satánica. Pues Y te escucho, te escucho. nada más quería decir que ya lo encontré, entonces vamos a comentar un poquito de él. No fue esta persona la que te dije, esto incluso tiene muchísimos más años. Fue de hecho escrito en el siglo XIII.
Pero bien, se llama el Codex Gigas, que en latín significa como el libro grande, o también conocido como el Códice Gigas, Códice del Diablo o Códice de Satanás. Es un antiguo manuscrito medieval en pergamino creado al principios del siglo XIII y escrito en latín presuntamente por el monje Germán el Recluso, el monasterio de Polstanci en Chirudum, es que, insisto, no sé cómo se pronuncia, centro de la actual República Checa. Fue considerado en su época como la octava maravilla del mundo, debido a su impresionante tamaño de 92 por 50.5 por 22 centímetros, el manuscrito medieval más grande conocido. Su grosor es de 624 páginas y su peso es de 75 kilogramos. Está iluminado con tintas roja, amarilla, azul, verde y oro, tanto en mayúsculas capitales como en otras páginas en las que la miniatura puede ocupar la página completa. Se encuentra en excelente estado de conservación. Este manuscrito ha pasado a través de cientos de personas desde el monasterio hasta llegar a su actual localización en Estocolmo, en Suecia. A lo largo de los siglos, el códex fue portador de una supuesta maldición que llegó a cambiarse de residencia, pues este códex, durante mucho tiempo, hasta ser recogido por los invasores del gobierno de Rodolfo II, invasores que provenían de Suecia y que entregaron el presente a su reina cristiana. O Pues sea, esto ya tiene muchísimo tiempo de que se escribió. esto sí ya hace mucho tiempo. Se dice que el códex contiene la Biblia, la versión de la Vulgata, excepto de los Hechos de los Apóstoles y del Apocalipsis, que provienen de una versión anterior. El texto completo de la crónica de Bohemorum, es la crónica checa, de Cosmas de Praga, curas medievales, encantamientos mágicos, dos trabajos del historiador judío Flavio Josefo, las antigüedades judías y la guerra de los judíos, las etimologías del arzobispo San Isidro de Sevilla, varios tratados sobre medicina del médico Constantino el africano, perdón, un calendario, una lista necrológica de las personas fallecidas y otros textos. Tal combinación de textos no existe en ninguna otra parte, calificado por Christopher de Hamel, profesor de la Universidad de Cambridge, como un objeto de lo más peculiar, extraño y fascinante, raro e inexplicable. Es de un precio incalculable, ha sido robado gran cantidad de veces y fue guardado en secreto por un emprendedor del Sacro Imperio Germano. Es bien, Algo, a ver, algo curioso de esto es que, pues, ha sido robado, ¿no? sí, te digo que pues es que contiene una leyenda muy fuerte que es la que te digo que recuerdo haber escuchado. El, Sí, de hecho, yo también la encontré y la acabo de leer, está muy buena, ¿eh? Sí, está muy buena, léela, léela. pues vamos a escuchar un poquito, es en su versión pues resumida, ¿no? Pues bien, la leyenda señala que el autor del Codex Gigas fue el monje Benedicto condenado a ser emparedado vivo por un grave crimen y para que la pena fuera condonada, o sea, perdonada, por así decirlo, el monje propuso crear una obra monumental que honraría al monasterio, un códice que contendría la Biblia y todo el conocimiento del mundo. El tiempo estipulado por el mismo monje fue de una noche. La tarea del monje era sobrehumana, por lo que se cuenta que solicitó ayuda del mismo Satanás, el cual aceptó crear el libro en una noche, poniendo como condición aparecer su imagen en una de las páginas. Ciertamente no se trata más que de una leyenda muy posterior a su creación. No obstante, es indudable que fue escrito por solo uno. Pues bien, es la leyenda que te digo que yo había escuchado hace mucho tiempo. Justamente te dije como te dije, no recordaba bien, pero pues no estaba tan perdido. El hecho es que justamente te digo que tenía que ser escrito por una noche, si no iba a ser emparedado. Para quien no sepa, pues no es un sándwich, es que pues literalmente te meten en una pared y pues entierran. Es que no se puede decir entierran porque pues no estás en el suelo, pues te, pues por así decirlo, te llenan vas a ser parte del muro, pues. Te van a
pues emparedar, como dice, pues no puedo encontrar otra, pues vivo, ¿no? Hagan de cuenta que los van a pegar a la pared para pronto. Sí, y pues obviamente, como digo, pues vas a ser parte como de ahora esa estructura, ¿no? Pues una nota sobre la primera hoja del Codex Giga establece que el monasterio benedicto de Bohemian Podlaski, cerca de Udim, es que te digo que no sé cómo se pronuncia, pero Sí, como sí, sí. propietario conocido del manuscrito, es poco probable que este libro haya sido escrito en Podlasice. El monasterio era demasiado pequeño y demasiado pobre para llevar a cabo tal empresa avanzada, que requiere enormes recursos humanos y materiales. Hasta donde sabemos, ningún otro manuscrito medieval se conserva del monasterio. El nombre del escriba del Codex Gigas no se conoce, pero se conjetura que era el monje Hernán, cuyo nombre y apellido incluso eran Hermanus Monachus. Hernán, monje recluido. Aparece el 10 de noviembre en la necrología. El epíteto incluso estaba vinculado con la leyenda del libro. Se cree que el monje se autoaisló del mundo por penitencia y se dedicó a escribir el libro como parte de su castigo. Pues entonces escribir un texto sagrado era considerado una forma de redimirte, o sea, una forma de pedir perdón, ¿no? Sí, pero vaya, o sea, este libro, aparte de que estaba muy grande, tenía 624 páginas. Sí, 634 páginas que como bien te digo, pues todo fue escrito en una sola noche. Como bien te digo, pues justamente como era para pedir perdón, pues la gente como de mayor poder, por así decirlo, a quien le pidió este favor, pues le dijeron que no sea a las 12 en punto del día, tiene que estar este libro en mi escritorio y si no está, pues ya vamos a emparedar y bla, bla, bla. Pues resulta que, dado según la leyenda y la historia, pues resulta que le pide ayuda a Satanás. Satanás le dice que sí y pues justamente pues le pide que en una de esas hojas o una página de este códex pues haya un retrato de él, que te digo que es como que un retrato más fiel, por así decirlo. Igualmente, como saben, todas las imágenes de todo lo que estamos hablando el día de hoy lo vamos a publicar en el Instagram de la página, pero como bien les digo, pues sí, pues es impresionante el pensar de que pues una persona haya podido escribir esto. Es por esto que entra esta leyenda, en la cual pues podría tener algo de sentido, porque pues nadie en su sano juicio es capaz más bien de escribir 630 y tantas páginas en una sola noche. Son, en ciencia el número exacto son 624. 624 páginas en una sola noche, pues obviamente es una cifra y pues descabellada, ¿no? Así, Son, son 624 páginas. Es un total de 300 hojas, ¿no? ujú. Según yo, son 312 hojas, porque página es al derecho y al revés. Entonces son 624 entre 2 son 312 hojas, Oye, las que tuvo que escribir el monje, pero aún así es muchísimo. Yo digo que, o sea, aquí es donde entra la duda, ¿no? Porque, o sea, a mi parecer, yo digo que a lo mejor no lo escribió él solo, pero luego, pues nosotros los seres humanos somos tan capaces de hacer muchísimas cosas que puede que sí lo haya escrito él. pues es que yo lo dudo, güey, porque tan solo, no sé, en la escuela te dejan escribir algo de, no sé, con tus 100 hojas y ya te estás muriendo y te lo dejan un mes, güey. O sea, un mes en el que puedes hacer ese trabajo, pero él fue un día, una noche, pues, una noche en la que tenías que escribir todo esto y según la historia él se aisló de todo el mundo, güey. Pidió ser aislado justamente pues para pedir perdón de alguna forma que propuso escribir el Codex. También se dice que luego que el libro se escribiese, aquellos que poseyeran el libro eran perseguidos por una maldición que los acompañaba de deses- desestrés inminentes. De igual forma sufrían los embates de la Iglesia Católica que calificaban tales como herejes, sacrilégicas y hechas por el diablo. Eh, y pues sí, te digo que todo esto justamente me vino a la cabeza de este códex que te digo que pues es muy impresionante la historia, ¿no? O sea,
pues cómo fue posible que yo, si lo hizo él solo, cómo es posible que yo lo haya escrito en una sola noche. Y pues, como bien dices, lo pudo ayudar a alguien, pero pues justamente pudo ser el diablo, ¿no? Porque te digo, aunque tuviera ayuda, güey, yo dudo mucho pues que hubiera acabado a tiempo. Pues es que sí, o sea, es mucho para tan poco tiempo, ¿no? O sea, bueno, yo por lo que yo sepa, nunca se ha registrado así como que un dato de, ay, un escritor escribió tantas páginas en tanto tiempo. Pues O no, sea, sí está el libro muy difícil. lleva años de escribirlo. Te digo que pues son muchas cuestiones las que sacan de pedo de ay, güey, de este códex. Y te digo que como, como en el cristianismo, inclusive el satanismo tiene sus propios mandamientos. No sé si los conozcas. De hecho, algunos se me hicieron muy fuertes por el hecho del contexto que engloba pues el satanismo, pues que los mandamientos sean tan correctos y tan justos. Por ejemplo, el primer mandamiento dice que no des tu opinión o consejo a menos de que te sea pedido. O sea, que no estés hablando por hablar, ¿me entiendes? Eh, Sí, o sea, si no, aquí aplica el famosísimo, si no te piden tu opinión, no hables. ajá, la segunda es no cuentes tus problemas a otras personas a menos que estés seguro de que quieran oírlos. O sea, por ejemplo, yo no puedo llegar contigo de que, güey, pues fíjate que me pasó esto o esto, y yo ni siquiera sé si estás interesado o te llega a importar, ¿no? Entonces, a esto se refiere más o menos el segundo mandamiento. El Sí, tercero sí, sí. es que cuando estés en una casa de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas a ella. O sea, si vas a estar criticando, si vas a estar pues viendo fallas que tenga su casa o algo, pues mejor no vayas y se queden de ver en otro lado. Justamente, aún falta leer más, obviamente, pero pues te digo que es impresionante cómo todo lo que engloba el satanismo tenga este tipo pues de mandamientos, ¿no? Que sean como que tan correctos, por así decirlo. Es que aquí se regresa a lo mismo. Nosotros pensábamos que por satanismo era algo malo, pero o sea, aquí se está viendo que en esta religión son pues, ¿cómo se dice? ¿Mandamientos? ¿Qué Sí, sí, ¿no? son los mandamientos de la Biblia o pues del satanismo en general? O sea, no son mandamientos malos. Les apuesto que aunque ustedes escucharon que les íbamos a, bueno, que mi amigo Alex les iba a decir los mandamientos, o sea, ustedes ya estaban pensando en cosas malas. Pero ya vieron que los primeros tres, mencionaste tres, cuatro. Mencioné tres, apenas tres. Los primeros tres, o sea, son cosas que pues en algún momento nos han dicho todos. O sea, si no te dan tu opinión, no hables, no les cuentes tus problemas a nadie y si vas a ir a criticar a un lado, mejor no vayas. Si se dan cuenta es algo normal que a nosotros nos dicen. De hecho, hay una especie de religión, por así decirlo, que no cree tanto en lo satanista, pero cree en los mandamientos, o sea, ejerce estos mandamientos, por así decirlo. De hecho, una persona que declaró que yo conozco, es un youtuber mexicano que se llama Paipong. Él dijo, él en múltiples ocasiones ha dicho que él no cree en el cristianismo ni nada de esto, de este tipo de cosas. O sea, se considera una persona atea que no cree en nada más que en sus ideales. Pero él dice justamente que, no me acuerdo qué nombre en específico tiene porque tiene un nombre, pero el chiste es que no ejerce la religión, por así decirlo, pero cree en los mandamientos, porque te estoy diciendo que son pues muy justos, ¿no? Estos mandamientos. Por ejemplo, el número 4 dice, si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. O sea, si alguien pues te está chingue chingue, por así decirlo, en tu propia casa, pues trátalo culero. O sea, no hay otra palabra que pueda ocupar. Y la número 5 dice, no hagas avances sexuales a menos de que te sea dado una señal de apareamiento. O sea, aquí están diciendo como de no te propases con una mujer a menos que ella quiera. O sea, Exactamente. creo que son cuestiones de las que puedes creer, ¿no? Porque todos estos, pues dado la religión que engloba, pues saca de onda, ¿no? Porque creo que realmente cuando hablamos de orgías que se puedan hacer en las misas y todo esto, pues las mujeres son las que practican la religión y pues si ellas quieren, pueden. Y si, o sea, pueden hacerlo libremente, pero si ellas no quieren, los hombres no pueden propasarse. Es por eso que te digo que, pues, a mí por lo menos me sorprendió la primera vez que vi todos estos mandamientos,
incluso como este el sexto dice, no tomes lo que no te pertenece, menos que sea una carga para la otra persona y te esté clamando por ser liberada. O sea, prácticamente es como el mandamiento que dice, no robarás. ¿Me entiendes? Exacto. El 7 dice, reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. O sea, aquí te están diciendo como de no niegues que existe la magia, no niegues que existe lo, lo desconocido. Si, como bien dice esto, si fuiste a que te hicieran, no sé, una sesión o algo y después de que obtuviste lo que querías, empiezas a negar en eso, o empiezas a decir que pues no funcionó o algo, sabiendo que viste respuestas y todo esto, pues después todo lo que conseguiste acerca de lo que fuiste a hacer con ayuda de la magia, pues va a Te va a desaparecer. perder. Sí, exacto. La 8 dice, no te preocupes por algo que no tenga que ver contigo, o sea, no te preocupes por los demás, prácticamente que te enfoques en ti, es lo que yo entiendo a este octavo mandamiento. Y el noveno dice, no hieras a niños pequeños. Que esto, pues, no sé, pues, yo puedo sacar tanto, un poco de contexto porque, pues, ha habido casos en los que se supone que, ¿cómo decirlo? Que ocupan niños para sacrificios. O sea, yo lo estoy hablando desde mi punto de ignorancia y desde el punto que, pues, yo estoy diciendo lo que he escuchado y lo que he leído. Sí, no de lo que tú tienes entendido, por así decirlo. Dicen, no hieras a niños pequeños, pero ha habido casos que gente que tal vez sí es de esta religión o adora a un demonio o algo así, pues se dice que muchas veces ocupan además de niños porque se supone que son las más puras y quién sabe qué. Insisto, estoy hablando desde mi completa y absoluta ignorancia acerca del tema, pero pues de todos modos. El 10º dice, no mates animales ni humanos a menos de que seas atacado o para alimentarte. O sea, esto te está diciendo de que si alguien, hablando de humanos, si alguien te ataca y tu vida está en peligro, por así decirlo, completamente eres libre de asesinar a esa persona. Igualmente de los animales, que no lo hagas por placer ni por gusto, sino Por alimentar, por alimentación más que nada. sí, pues sí, por alimento. Y el 11º y el último dice, cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destrúyelo. Entonces, pues te digo que estos mandamientos, pues sí sorprenden mucho. Insisto, a mí me sorprendieron demasiado el día que los leí, que los escuché, porque te digo que, pues, cómo es la religión en general, ¿no? Todo lo que engloba y todo lo que, pues, puedes escuchar en historias y todo, que tengan estos mandamientos, pues sí sorprende muchísimo, ¿no crees? Es que sabes qué es lo que pasa, que a lo mejor nosotros al escuchar algo y que sea, pues no sé, algo que nosotros no sepamos nada, en este caso el satanismo, la primera vez que nosotros escuchamos de esta palabra, mucha gente a lo mejor no lo pintó que eso es malo, pero sin embargo tú al escuchar que es malo ni siquiera te das a la tarea de investigar un poquito, ¿no? Y respecto a estos mandamientos, a mí se me hicieron muy impresionantes porque, o sea, yo no los había escuchado, honestamente. Yo cuando los dijiste, yo creí que pues iban a ser más cosas más diferentes, la verdad. Pero no, o sea, son, son mandamientos que unos sí tienen muchísimo sentido. Yo los que, o sea, no me puedo sacar de la cabeza son los primeros tres, porque es algo que a todos nos han dicho. Y vaya, me llama mucho la atención, pero hay otros que sí me entraron en duda, como en eso de, pues cuando se hace un sacrificio o algo, pues que aquí te menciona que pues no lo hagas por diversión, por así decirlo. Pues te digo que yo tengo entendido que muchas de esas personas, por ejemplo, insisto, yo desde películas y todo esto, no sé qué tan cierto sea pues todo este tipo de cosas, pero supuestamente para ellos ser sacrificado, por ejemplo, tú estás practicando la religión y te dicen, no, pues sabes qué, que tú vas a hacer la próxima ofrenda o el próximo sacrificio para
pues creo que muchas personas lo toman como un privilegio, como de, fui escogido yo y así te digo que en ese caso, pues yo sabía de eso, o sea, yo no conozco de que, pues secuestraron a alguien y lo están ocupando para ritos, pues no, de eso sí no sabía, No, obviamente no. pero te digo que desde mi punto de vista y lo que he visto en películas, series, o te digo que no sé qué tanto sea cierto y qué tanto sea esto, pero te digo que tengo entendido que para ellos, pues, ser un sacrificio para Satanás, pues es como un honor, ¿no? Y te insisto que, pues sí son mandamientos que sí sorprenden demasiado. Digo que como bien dices, pues igual mucha gente se habrá podido esperar pues algo muchísimo peor de lo que acabo de leer. Pues realmente, pues, como te dije, hay personas que no creen en nada, pero ejercen estos mandamientos. Mi mejor ejemplo, como te lo vuelvo a repetir, es este youtuber que ha dicho que no le gusta nada de este tipo de temas ni cree en nada, pero simplemente ejerce estos mandamientos, ¿no? Y que te digo que tiene un nombre en específico, pero no, ahorita no recuerdo cómo se llama. Pero el hecho es que, pues, verga, güey, o sea, podrías aplicarle estos mandamientos día con día y no sabrías que son del satanismo, ¿no? Pues sí, es que es como te vuelvo a decir, o sea, son cosas que, pues por una o por otra cosa nos han dicho, ¿no? Yo te apuesto lo que quieras que alguna vez has escuchado el famosísimo, si no te piden tu opinión, no la des. Sí, y O inclusive sea, dice un poco más a nuestras épocas y así. La mejor persona en tema de humor que lo dice y lo dice muy frecuentemente es Franco Escamilla, güey, en uno de sus monólogos. eh, no voy a contarle pinche monólogo porque no soy comediante ni nada, pero digamos de que critica a una señora en un semáforo y que bla, 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 y el monólogo dice, en el carro con su esposa y su esposa le dice, tú mismo en tus shows has dicho que si no piden tu opinión, cállate el hocico, ¿no? si no la des, sí, obvio. Y pues es algo que te digo, a lo que yo puedo recordar, justamente es a Franco Escamilla, en este monólogo que te digo que justamente pues podría estar ejerciendo este mandamiento, pero digo que sí, es muy impactante. Igual te digo que la vez que se los leía a mi hermano, pues igual dijo como de verga, pues yo me esperaba algo más fuerte, ¿no? Sí, honestamente yo también esperaba algo más fuerte. La verdad, nunca los había escuchado y yo dije, ahorita va a ser algo fuerte, pero son cosas muy concretas y muy reales, pues lo que dicen, ¿no? Bueno, en unos casos. Pues bien, yo creo que ya para ir concluyendo un poco este capítulo, como bien vimos, hay muchas cosas que son muy curiosas en el sentido de todo lo que hablamos el día de hoy, empezando por la cruz invertida. De hecho, estoy muy seguro que la mayoría de las personas que nos escuchan pues también tienen entendido de que la cruz simplemente era para temas satánicos y todo este tipo de situaciones. Igualmente lo de empezaron a escuchar pues leyendas y todo esto, pero creo que lo más impresionante de todo el podcast pues fueron estos mandamientos, que insisto que dado al entorno que está conllevado estos mandamientos, pues sí sacan de onda. Y como siempre lo decimos, nosotros estamos aquí para informar y para entretenerlos. Y como ustedes saben, ustedes, a los que nos están escuchando, tienen la última palabra. Nosotros simplemente estamos aquí para entretenerlos y para darles un poco de información. Igualmente abordamos este tema, pues intentando no decir ningún tipo de chiste ni nada, porque como justamente estamos hablando de una religión, no queremos que nadie se ofenda ni que piensen que estamos hablando esto como forma de juego. Lo hablamos con todo el respeto al mundo. Igualmente, pues no sé qué quieras agregar tú, Sosa. Pues igual lo mismo, que esto se trató con mucho respeto. Se trató base a nuestra información que nosotros sacamos, que nosotros sabemos de lo que tenemos entendido. Si en algún momento pues nosotros estábamos diciendo algo mal, pues es sin ofensa más que nada, nosotros no sabemos nada de este tema, no dominamos el tema más que nada. Lo único pues que nos gusta hacer es informar a la gente por medio de un podcast. Así es que, como bien dijimos al principio del capítulo, pues son temas que a nosotros se nos hacen muy curiosos.
Y pues yo creo que pues va a ser todo por el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos una noche más. Ya son 240 y tantas veces que han escuchado nuestro podcast. Si no nos siguen aún, les recomiendo que nos sigan. Estaremos subiendo, o más bien subimos día con día podcast todos los sábados a partir de las 12 de la noche desde YouTube y Spotify. Entonces, pues nada más para darles un rapidísimo aviso. La otra semana, perdón, empezamos con una temporada para toda esa gente que no es de México. Vamos a hablar un poco sobre leyendas mexicanas, sobre todo lo que tenga que ver con lo normal, pero hablando de México. Son muchos temas muy extensos. Yo creo que para esta primera temporada estuvo muy bien capítulos en los que hay varios temas. Igualmente cuando acabemos lo de la mexicana, cuando así se va a llamar el podcast, bueno, la temporada se va a llamar a la mexicana. Eh, y pues nada, esperando, teniendo muchas expectativas a que a ustedes les guste mucho. Igualmente, cuando termine la temporada de la mexicana, vamos a seguir hablando de todos estos temas, hablando de alrededor del mundo, inclusive tal vez analizando videos, pero pues será en un futuro. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan en varias partes pues ahora sí que del mundo. Lo vuelvo a recalcar, si no nos siguen en Spotify, pues síganos por favor, no les cuesta nada, y más si les gusta mucho este programa. Pues yo no me queda nada más que decir, amigos, o sea, más que pueden seguirme en mis redes sociales como Alex, en Instagram como Alex-GS08, en Facebook como AlexGS, la A y la G y la S con mayúsculas, en YouTube, pues ya saben que estamos como Verdugos Paranormales. En todas las redes sociales nos encuentran como Verdugos Paranormales, a excepción de Instagram, que en Instagram estamos como Verdugos-Paranormales, todo con minúsculas. A ti, amigos Sosa, ¿cómo te podemos seguir? A mí me pueden seguir en mi Facebook como Alejandro Sosa. Mi Instagram lo cambié, me llamo Alex-SA2. Y bueno, agregando un poquito de caché, un poquito de lo mío. Muchas gracias a todas esas personas que nos escuchan de diferentes países. La verdad, yo sí estoy muy emocionado porque, o sea, yo creí que iba a ser un podcast donde solo se iba a escuchar en México, pero vaya, ya son 8 países diferentes, incluidos México. Prepárense para la siguiente temporada que viene, para todos esos países que son fuera de México, pues sí, ¿verdad? Qué pendejo. Y obviamente, pues para la ciudad local, la ciudad natal, para México igual, porque son temas muy buenos, son leyendas, es muchísimo de todo que a lo mejor pues los de México han escuchado pero nunca se han dado a la tarea de investigar. Pues aquí lo van a encontrar, aquí voy a estar a tener, y pues muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros. No sin antes agregar que, como bien saben, ahora que pues la mayoría de gente que nos escucha es en México, recuerden que si ustedes tienen alguna anécdota sobre algún tema, pueden mandarnos un mensaje directamente y pueden estar saliendo saliendo prácticamente con nosotros en el podcast, contándonos sus anécdotas y sus historias. Son muy bienvenidos ustedes, simplemente tienen que mandarnos un mensaje por Instagram diciéndonos de qué historia pueden tener, ahorita hablando de México. Y pues nada, no nos queda más que decir muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.